manchas de café y facturas sin pagar. Ese era todo el mundo de Nell, hasta que una broma cruel la empujó directo a la boca del lobo. Ellos pensaron que sería divertidísimo mandar a la camarera desesperada a un cuarto privado, a solas con un monstruo que no podía oírla gritar. Un jefe mafioso completamente sordo, con fama de romper cuellos como quien rompe ramitas. Esperaban verla salir en una bolsa para cadáveres. Pero lo que pasó detrás de esa puerta cerrada les borró la sonrisa de la cara a todos, y dejó al bajo mundo entero sin habla. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono bajo y moribundo en la cocina del Cobalt Lounge. Nell estaba recostada contra la mesada de acero inoxidable, presionando las palmas de sus manos contra sus ojos cansados. Su turno debía haber terminado 3 horas atrás. Sus pies palpitaban dentro de unos zapatos baratos, antideslizantes, que habían perdido la suela hacía un año. El alquiler vencía el martes. El aviso de desalojo pegado en la puerta de su refrigerador ya no era una amenaza. Era una promesa. Afuera, en el salón principal, el ambiente estaba cargado de humo de cigarro caro y de una moral barata. El Cobalt no era solo un restaurante de carnes. Era terreno neutral para hombres de traje a medida que llevaban armas sin registrar. Nell los odiaba. Odiaba su arrogancia, la forma en que la miraban como si fuera transparente, y la manera despreocupada en que dejaban billetes de $100 sobre la mesa como si fueran monedas sueltas. Pero ella necesitaba esos billetes. La supervivencia tiene esa manera cruel de arrancarle el orgullo a una persona, capa por capa, hasta que solo queda la necesidad más pura. Benny, el cantinero principal, empujó las puertas vaivén de la cocina. Estaba pálido. El sudor le brillaba en el labio superior bajo la luz dura de la cocina. Nell, dijo, con la voz tensa. La mesa 4 necesita que alguien lleve un pedido. Cuarto privado, al fondo. Ya salí de turno, Benny. Carla ya firmó mi planilla. Carla está escondida en la oficina, le respondió Benny, pasando un trapo nervioso entre las manos. Donovan Pierce está en la mesa 4. Preguntó por ti. Nell se quedó helada. Donovan Pierce era un problema. Era el hijo mimado y despiadado de un jefe local, un hombre que trataba la crueldad como un deporte de espectáculo. Llevaba 3 semanas viniendo al Cobalt, dejando propinas grotescas y comentarios que le erizaban la piel a Nell. Ella normalmente lograba esconderse en la cocina cuando su banda entraba. No voy a salir ahí, dijo Nell, sin rodeos, mientras se desataba el delantal. Dijo que le paga las propinas de toda la noche a todo el personal si tú le llevas la bandeja al cuarto del fondo, suplicó Benny, acercándose un paso. Puso $5,000 sobre la barra, Nell. En efectivo. Todos necesitamos eso. Tú lo necesitas. Nell se quedó mirando las puertas vaivén. $5,000 repartidos entre el personal significaban pagar el alquiler. Significaban pagar la luz. Significaban que podría respirar tranquila durante un mes entero. Miró a Benny y vio la desesperación silenciosa en sus ojos. Él tenía 2 hijos. ¿Qué hay en el cuarto del fondo? Preguntó ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Benny tragó saliva con fuerza. Lorenzo James. El nombre quedó flotando en el aire grasiento de la cocina. Lorenzo James no venía muy seguido al Cobalt, pero todos conocían las historias. Era el cabecilla del clan James, había tomado el mando después de una guerra interna sangrienta que dejó a media familia muerta. Los rumores sobre él se susurraban en los rincones más oscuros. Decían que era despiadado. Decían que desarmaba a sus enemigos con sus propias manos. Y decían que era profundamente sordo. Pierce quiere mandar un mensaje, dijo Benny, con la voz apenas audible sobre el zumbido de las heladeras. James está esperando a un intérprete. Pierce despachó al intérprete en la puerta. Quiere que tú entres y le sirvas el whisky a James. Sin señas, sin comunicación. Solo para hacerlo enojar, para faltarle el respeto. Si James se enoja, no se va a desquitar con Pierce, dijo Nell, sintiendo un nudo frío apretarse en su estómago. Se va a desquitar conmigo. Pierce cree que es gracioso, murmuró Benny, mirando sus propios zapatos. Está apostando con sus muchachos cuánto va a tardar James en tirarte contra la puerta de vidrio. Nell miró la bandeja que descansaba sobre la mesada. Un solo vaso de cristal. Una botella de Macallan. Era una trampa armada por criminales aburridos y millonarios para humillar a un rival peligroso, usando a una camarera desechable como carnada. Si se negaba, Pierce se encargaría de que la echaran, o algo peor,
la esperaría junto a los contenedores de basura, allá atrás. Si entraba, caminaría directo hacia una jaula insonorizada con un depredador que ya estaba siendo empujado al límite absoluto. Pensó en el aviso de desalojo. Pensó en el cansancio hueco que le dolía en los huesos. ¿5.000 sobre la barra? Preguntó Nell. ¿En efectivo? Carla lo está guardando, confirmó Benny. Nell agarró su delantal. Se ató las cintas alrededor de la cintura, apretándolas hasta que le dolió. Tomó la bandeja. Le temblaban las manos. Se presionó los codos contra las costillas para calmarlas. Si no salgo en 10 minutos, dijo Nell, con la mirada clavada en la ventanita redonda de las puertas de la cocina. Llama a la policía, Benny. No van a venir, Nell, respondió él, suavemente. Ella lo sabía. Empujó las puertas con el hombro. El salón principal era una cacofonía de cubiertos entrechocando y risas graves y retumbantes. Mientras Nell caminaba hacia el pasillo del fondo, sintió las miradas clavadas en ella. Donovan Pierce estaba sentado en un reservado de la esquina, rodeado de 3 guardaespaldas corpulentos. Donovan era joven, tenía el pelo peinado hacia atrás y un traje que costaba más de lo que Nell ganaba en un año. Al pasar frente a él, sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y depredadora. Levantó un vaso de trago hacia ella, en un brindis burlón. Nell no parpadeó. Mantuvo la mirada fija en la pesada puerta de caoba al final del pasillo, el salón VIP, insonorizado, privado. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Llegó a la puerta. No tenía picaporte, solo una placa pesada de bronce para empujar. Equilibró la bandeja en una mano, apoyó la palma contra el metal frío y empujó. La transición fue brutal. En el instante en que la puerta pesada se cerró detrás de ella, el ruido caótico del restaurante desapareció por completo. El silencio del salón VIP era absoluto, presionaba contra sus tímpanos con un peso físico. El cuarto estaba iluminado tenuemente por apliques de pared color ámbar, y olía intensamente a pulidor de limón y a cuero. Sentado en un sillón de cuero de respaldo alto, al otro extremo de una larga mesa de caoba, estaba Lorenzo James. No levantó la vista cuando la puerta se cerró. Estaba leyendo un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con la cabeza apoyada en una mano. Nell se quedó paralizada cerca de la entrada, respirando con dificultad. Él no parecía un monstruo. Era imponente, de rasgos duros y angulosos. Pelo oscuro con canas prematuras en las sienes, un traje gris carbón a medida que se ajustaba perfectamente sobre hombros anchos. Su mandíbula era filosa, tensa, como si estuviera apretando los dientes constantemente. Una cicatriz delgada y quebrada le recorría la mandíbula, desapareciendo bajo el cuello de su camisa blanca impecable. Nell dio un paso tentativo hacia adelante. El taco de su zapato se enganchó en el borde de la gruesa alfombra persa. Tropezó, el vaso de cristal se deslizó por la bandeja de plata. Nell se lanzó a atajarlo, pero sus dedos apenas rozaron el vidrio liso. El vaso se inclinó, cayó, y golpeó el piso de madera junto a la alfombra. Crack. El sonido fue explosivo en el cuarto silencioso. Fragmentos de cristal salieron disparados, atrapando la luz ámbar. Nell jadeó, retrocediendo tambaleante, levantando las manos por instinto, como esperando un golpe. Lorenzo James no se sobresaltó. No dio un salto. No levantó la vista. Simplemente dio vuelta a la página de su libro de contabilidad. Nell bajó las manos lentamente, con el corazón desbocado en la garganta. Lo miró fijamente. El vidrio se había hecho añicos a menos de 3 metros de él. Era un sonido agudo, violento. Cualquiera hubiera reaccionado, pero James seguía absolutamente inmóvil, con los ojos recorriendo las columnas de números. Benny no había mentido. Ese hombre era completamente sordo. Nell se quedó ahí, paralizada por la comprensión de su propia vulnerabilidad. Estaba encerrada en un cuarto insonorizado con un jefe de cartel que no podía oírla romper un vaso, que no podía oírla disculparse, que no podía oírla suplicar si las cosas se ponían mal. Necesitaba limpiar el vidrio. Se arrodilló, con las manos temblando violentamente. Empezó a juntar los pedazos grandes y filosos, apilándolos torpemente en la bandeja de plata. Un borde afilado le cortó la yema del dedo índice. Maldición, siseó, retirando la mano. Una gota brillante de sangre le brotó, goteando sobre el puño blanco de su uniforme. Justo en ese momento, Lorenzo levantó la vista. Sus ojos eran de un gris pálido, penetrante. Se clavaron en Nell, arrodillada en el suelo,
y la temperatura del cuarto pareció caer 10 grados. Él no parecía sorprendido. Parecía perfecta, aterradoramente observador. Registró el vidrio roto. Registró el uniforme barato. Registró la sangre que goteaba de su dedo. Cerró el libro lentamente. No dijo una palabra. Se puso de pie. Era increíblemente alto, se movía con una gracia fluida y silenciosa que resultaba profundamente peligrosa. Nell retrocedió a los tropezones, apoyando la espalda contra la pared más cercana, apretando la bandeja de plata contra su pecho como un escudo. Quería hablar, explicarse, pero la voz se le murió en la garganta. ¿Qué sentido tenía? Él no podía oírla. Lorenzo se detuvo a 1 metro de ella. Miró el desastre en el suelo, y luego volvió a mirarla a la cara. Su mirada era pesada, analítica. Levantó una mano y señaló con un dedo largo y firme hacia la puerta de roble, y luego señaló el piso. ¿Quién te mandó? La pregunta era clara en su postura, en la línea dura de su boca. Nell intentó formar palabras, exagerando el movimiento de sus labios, esperando que él pudiera leerlos. Soy camarera, articuló despacio. Lorenzo observó su boca. Su expresión permaneció completamente inexpresiva. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Nell cerró los ojos con fuerza, girando la cabeza hacia un costado. Se preparó para el acero frío de un arma, para el impacto repentino. Esperó. Pasó un segundo, luego 3. Cuando abrió los ojos, Lorenzo no tenía un arma en la mano. Tenía una lapicera plateada y elegante, y una libreta pequeña forrada en cuero. La abrió, hizo clic con la lapicera, y escribió algo con trazos rápidos y filosos. Le extendió la libreta. Su letra era angulosa e inclinada. ¿Dónde está Martín? Nell miró las palabras. Martín, el intérprete. Levantó la vista hacia Lorenzo, sus ojos pálidos exigían una respuesta. Estiró la mano sana, y sus dedos rozaron el cuero tibio de la libreta. Él no soltó la libreta, obligándola a escribir mientras él la sostenía. La cercanía era abrumadora. Podía oler su colonia, cedro y algo metálico, como lluvia sobre asfalto caliente. Tomó la lapicera plateada de su otra mano. Le temblaba tanto la mano que la primera letra apenas se entendía. Un hombre llamado Donovan lo mandó lejos. Observó el rostro de Lorenzo mientras leía las palabras. Ocurrió un cambio sutil. La mirada fría y analítica se endureció, convirtiéndose en algo mucho más letal. El músculo de su mandíbula se tensó. Él sabía exactamente quién era Donovan, y entendía exactamente cuál era el juego. Tomó la lapicera de vuelta. ¿Por qué estás temblando? Nell leyó las palabras. Una risa amarga y cínica le trepó por la garganta, aunque la mantuvo en silencio. ¿Por qué estaba temblando? Estaba parada en un charco de vidrio roto frente a un hombre que mataba gente para vivir, sangrando sobre un piso que valía más que toda su vida. Tomó la lapicera. Porque Donovan hizo apuestas sobre si usted me lastimaría por entrar aquí sin Martín. Le devolvió la libreta y dio un paso atrás, apoyándose contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. Lo observó leer. Esperaba que se riera, que se enojara, que tirara la libreta contra la pared. Esperaba violencia. En cambio, Lorenzo bajó la libreta lentamente. Miró a Nell. La miró de verdad. Notó las ojeras oscuras bajo sus ojos. Notó los bordes deshilachados de su cuello de camisa. Notó cómo sostenía su dedo herido, apretado dentro de una servilleta de papel que había sacado de su delantal. Por una fracción de segundo, el jefe mafioso desapareció. El asesino despiadado del que hablaban los rumores se esfumó. En su lugar quedó un hombre que reconocía la mirada hueca y acorralada de alguien empujada a un rincón por gente con demasiado poder. Lorenzo se dio vuelta y caminó de regreso hacia la mesa de caoba. Nell lo observó, confundida, mientras él sacaba un pañuelo de lino blanco impecable de su bolsillo. Tomó la botella de Macallan que Nell había traído, empapó el pañuelo con una buena cantidad y volvió hacia ella. Se lo ofreció. Nell dudó. Miró la tela húmeda, y luego su rostro. Él asintió una vez, un gesto breve y cortante hacia su mano sangrante. Lentamente, Nell abrió los dedos. Lorenzo no le agarró la mano. Dejó que ella la extendiera. Tomó el pañuelo y lo presionó contra su corte. El alcohol le ardió violentamente y ella hizo una mueca, aspirando aire entre los dientes. Lorenzo observó su rostro. Estiró la mano y golpeó la libreta que había dejado sobre una mesa auxiliar. ¿Duele? Nell asintió. Lorenzo tomó la lapicera.
Bien. El dolor te mantiene despierta. El silencio del cuarto cambió. Ya no era pesado ni opresivo. Era, simplemente, un espacio compartido. Nell mantuvo el pañuelo de lino presionado contra su dedo, observando a Lorenzo caminar hacia el vidrio roto. Sin decir palabra, se agachó y comenzó a juntar los pedazos que quedaban, dejándolos caer sobre la bandeja de plata. Nell sintió una sacudida de sorpresa. No tiene que hacer eso, articuló, dando un paso adelante. Lorenzo no levantó la vista, completamente ajeno a su voz. Barrió con cuidado un polvo fino de vidrio, formando un montoncito prolijo con el filo de la mano. Nell se dio cuenta de lo tonta que estaba siendo. Se arrodilló a su lado, tratando de tomar la bandeja. La mano de Lorenzo salió disparada, atrapando su muñeca, su agarre era de hierro, y la detuvo en seco. Nell se quedó paralizada, con los ojos clavados en su rostro. Él no la miraba con enojo, sino con una autoridad absoluta. Le empujó la mano hacia atrás, con suavidad pero con firmeza, alejándola del vidrio. Se tocó el propio pecho, y luego señaló el desastre. Yo lo hago. El gesto no dejaba lugar a dudas. Nell se sentó sobre sus talones, observando a un jefe criminal millonario limpiar un desastre que ella había causado. No tenía ningún sentido. Nada en ese hombre coincidía con las historias con las que Benny la había aterrorizado en la cocina. Una vez que el piso quedó limpio, Lorenzo se puso de pie, dejando la bandeja sobre una mesa auxiliar. Sirvió 2 vasos de Macallan. Le entregó uno a Nell. Ella lo tomó automáticamente, y sus dedos rozaron los de él. Su piel estaba tibia, áspera de callos. Él bebió el suyo de un solo trago y lo dejó sobre la mesa. Tomó la libreta otra vez. Donovan Pierce cree que soy débil sin oídos. Nell leyó el trazo inclinado. Tomó la lapicera. Él cree que es una broma. Puso $5,000 sobre la barra para que yo entrara aquí. Lorenzo leyó su respuesta. Soltó un resoplido silencioso por la nariz, un bufido sin humor. Se apoyó contra la pesada mesa, cruzando los tobillos. Miró hacia abajo, hacia sus zapatos gastados, y luego hacia las sombras oscuras bajo sus ojos. ¿Necesitas los 5,000? No era una pregunta. Nell no escribió ninguna respuesta. Solo lo miró, con la mandíbula tensa, y asintió. No iba a mentir para salvar su orgullo. Había renunciado a su orgullo en el momento en que cruzó esa puerta. Lorenzo se quedó mirando la pared un largo rato, perdido en sus pensamientos. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando ángulos. Nell podía ver la inteligencia detrás de esos ojos grises, la lógica fría y despiadada que lo había mantenido con vida en un mundo violento. Donovan Pierce había intentado insultarlo, había intentado hacerlo ver pequeño arrojando a una civil aterrorizada a su regazo. Si Lorenzo la lastimaba, demostraba ser un bruto desquiciado que no podía controlar su temperamento. Si no hacía nada, aceptaba el insulto. Lorenzo volvió a mirar a Nell. Tomó la lapicera. ¿Cómo te llamas? Nell. Se quedó mirando su nombre en el papel unos segundos. Lo subrayó una vez. Nell, sácate el delantal. El estómago de Nell se desplomó. La confianza tentativa que se había construido se quebró de inmediato. Retrocedió, chocando contra la pared. Sus manos volaron hacia las cintas del delantal, pero no para desatarlas. Las agarró como si fueran una tabla de salvación. No, articuló, sacudiendo la cabeza con vehemencia. No. Lorenzo vio el terror inundar su rostro. Levantó ambas manos de inmediato, con las palmas abiertas hacia ella, un gesto universal de rendición. Sacudió la cabeza lentamente, sin dejar de mirarla a los ojos. Tomó la libreta y escribió con desesperación. No de esa manera. Estás a salvo. Mírame. Estás a salvo. Se lo mostró. Nell lo leyó, con el pecho agitado. Miró su rostro. Su expresión ahora era más suave, casi suplicante. No la miraba como un depredador mira a su presa. Pasó a una hoja nueva. Si sales de aquí con el delantal puesto, eres la camarera que usaron para burlarse de mí. Si sales de aquí colgada de mi brazo, estás conmigo. Y Donovan Pierce aprende que él no dicta los términos de mi vida. Nell leyó las palabras 2 veces. El significado fue asentando lentamente sobre ella. Él quería dar vuelta el tablero. Donovan quería un espectáculo de humillación. Lorenzo quería salir sosteniendo la carnada, convirtiendo una broma enferma en una demostración de poder absoluto. No entiendo, escribió Nell,
con la mano temblando un poco. Lorenzo tomó la lapicera. Vamos a salir juntos. No vas a mirar a Donovan. No vas a mirar el piso. Vas a mirar la salida. Yo me encargo del resto, pero tienes que dejar el delantal. Nell miró hacia abajo, hacia la tela barata y manchada atada a su cintura. Representaba 3 años de sueldo mínimo, de que los cocineros le gritaran, de tragarse insultos de hombres que creían que una propina de $20 les compraba el derecho de agarrarla de la cintura. Se llevó las manos a la espalda. Desató el nudo. Se sacó el delantal por la cabeza y lo dejó caer al piso. Debajo llevaba una simple camisa negra y un pantalón negro. Lorenzo asintió con aprobación. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo grueso de billetes. Separó 5 de $100. Los dejó sobre la mesa, señalando el vidrio roto. Propina por el desastre. Después separó 10 de 1000. Se los ofreció a ella. Nell sacudió la cabeza, retrocediendo. No era una prostituta. No iba a aceptar su dinero de esa manera. Lorenzo suspiró en silencio. Guardó los $1000 en su fajo. Escribió en la libreta una última vez. Quédate con el pañuelo. Guardó la libreta y la lapicera en su saco. Se ajustó los puños, enderezando la postura. El cambio fue inmediato y aterrador. El hombre callado y observador desapareció, reemplazado por el depredador absoluto de la familia James. Sus hombros se cuadraron, su barbilla se levantó, y sus ojos se volvieron muertos y planos. Caminó hacia la puerta, se detuvo justo antes de llegar. Extendió el brazo izquierdo, doblado por el codo. Esperó. Nell se quedó parada en el medio del cuarto, apretando el pañuelo ensangrentado en su mano sana. Miró la pesada puerta de roble. Del otro lado estaba Donovan Pierce. Del otro lado estaba su vida miserable y agotadora. Avanzó. Dudó una fracción de segundo antes de deslizar la mano por el pliegue del brazo de Lorenzo. Su brazo era sólido como una roca bajo la lana cara del traje. Él cerró la mano derecha suave pero firmemente sobre los dedos de ella, asegurándola a su lado. La miró hacia abajo. No podía oír el latido caótico de su corazón, pero podía sentir el leve temblor de su mano. Le apretó los dedos una vez, una presión firme y tranquilizadora. Entonces Lorenzo James empujó la pesada placa de bronce con el pie, abriendo la puerta de par en par. La pared de sonido golpeó a Nell de inmediato. El tintineo de las copas, la música alta, el rugido de las conversaciones. Pero en cuanto salieron del pasillo hacia el salón principal, ocurrió un efecto dominó. Empezó cerca de la barra del fondo. Una camarera se detuvo a mitad de camino, mirando fijo. Después un cliente en un reservado cercano se quedó en silencio. El silencio se propagó como una gota de tinta en agua clara, extendiéndose por todo el salón hasta que el restaurante entero se detuvo en un alto sofocante y total. El único sonido que quedaba era el jazz instrumental que sonaba bajito por los parlantes. Nell mantuvo los ojos fijos hacia adelante, en las puertas de vidrio de salida, tal como Lorenzo le había indicado. Pero por el rabillo del ojo, lo vio. Donovan Pierce estaba congelado en la mesa 4, con el vaso a medio camino hacia su boca. Sus 3 guardaespaldas miraban fijo, con las mandíbulas caídas. La sonrisa arrogante y depredadora de Donovan había desaparecido, reemplazada por una expresión de horror profundo y pálido. Habían esperado que Lorenzo arrastrara a Nell de los pelos, o que saliera echando chispas en un silencio violento. En cambio, Lorenzo James caminaba lento, deliberado, por el centro del salón, con porte de realeza, y aferrada a su brazo, completamente ilesa, estaba la carnada. Lorenzo ni siquiera miró a Donovan. Pasó justo al lado de la mesa 4, con la postura gritando una arrogancia intocable. Se movía con una gracia lenta y rítmica, atravesando el pesado silencio del salón. Nell se aferró a su brazo, enderezando la espalda por instinto, para igualar la de él. Por primera vez en 3 años, no se sintió invisible. Se sintió a prueba de balas. Cuando llegaron a la salida, Benny estaba parado cerca del podio de recepción, sosteniendo un sobre grueso de efectivo, los 5000 que había puesto Donovan. Benny tenía la boca abierta, con los ojos yendo de Nell al jefe del cartel. Lorenzo se detuvo. No miró a Benny. Miró el sobre en su mano. Lo tomó suavemente de su mano floja. Puso el sobre en la mano libre de Nell. Después, sin mirar atrás, Lorenzo empujó las puertas de vidrio del Cobalt Lounge, guiando a Nell hacia la noche fría y oscura de la ciudad. El aire helado de la ciudad golpeó a Nell como una cachetada,
sacándola de golpe de la neblina de adrenalina. Se quedó parada en la vereda, afuera del Cobalt Lounge, con el sobregrueso de efectivo quemándole la palma de la mano. El cartel de neón sobre el restaurante zumbaba en un azul enfermizo, proyectando sombras largas y duras sobre el concreto. Lorenzo le soltó el brazo. La pérdida de su calor sólido fue inmediata, dejándola de repente vacía y expuesta. Él se ajustó los puños del saco, escaneando la calle con una eficiencia mecánica y depredadora. Un Lincoln Continental negro y pesado estaba estacionado junto al cordón, con el motor encendido, sus vidrios polarizados ocultando el interior. Un hombre de traje oscuro bajó del asiento del conductor. Era mayor, de contextura gruesa, con un rostro que parecía tallado en piedra desgastada. No dijo una palabra. Simplemente abrió la puerta trasera y se hizo a un lado, con los ojos yendo brevemente hacia él antes de volver a escanear el perímetro. Lorenzo señaló la puerta abierta. Nell sacudió la cabeza, dando medio paso hacia atrás. Los instintos de supervivencia, dormidos los últimos 10 minutos, se reafirmaron con violencia. Subirse a un auto con un jefe mafioso era una decisión permanente. No podía simplemente compartir un viaje con un hombre como Lorenzo James y volver a una vida normal. Lorenzo la observó dudar. No parecía molesto. Sacó la libreta de cuero del bolsillo, hizo clic con la lapicera plateada, y apoyó la libreta contra el techo del Lincoln. Donovan no se va a quedar adentro para siempre. Sube al auto, Nell. Le extendió la libreta. Nell la leyó, con los ojos yendo hacia las puertas de vidrio del restaurante. Él tenía razón. La conmoción de Donovan se le iba a pasar, reemplazada rápidamente por un ego herido y volátil. Cuando eso sucediera, iría a buscar a quien lo hubiera hecho quedar pequeño. Y Nell era el blanco más fácil en varios kilómetros a la redonda. Tragó saliva con fuerza, apretando el pañuelo de lino alrededor de su dedo herido, y se deslizó al asiento trasero. El interior olía a cuero fino y al aroma limpio y tenue del cedro. Era una fortaleza. Las puertas se cerraron con un golpe seco y sellado, cortando por completo el ruido del tráfico de la calle. Lorenzo se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa entre los dos. El conductor cruzó la mirada con Lorenzo por el espejo retrovisor. Lorenzo golpeó 2 veces con los dedos sobre su propia rodilla. El conductor puso el auto en marcha y se alejó suavemente del cordón. Lorenzo hizo clic con la lapicera y empezó a escribir. Las luces de la calle destellaban a través de los vidrios polarizados, iluminando los ángulos filosos de su rostro en intervalos rítmicos. Le entregó la libreta. Dirección. Nell tomó la lapicera. Su letra todavía temblaba, la caída de la adrenalina empezaba a hacerle doler las articulaciones. Escribió el nombre de la calle y el número del departamento. Quedaba en el Southend, un barrio donde los faroles de la calle estaban siempre rotos, y la policía casi nunca atendía los llamados después de que oscurecía. Lorenzo leyó la dirección. Su expresión permaneció totalmente neutral. Levantó la libreta hacia el vidrio divisorio que separaba el asiento delantero del trasero. El conductor le echó un vistazo por el retrovisor, asintió una vez, y dobló a la izquierda en la siguiente esquina. El viaje transcurrió envuelto en un silencio pesado y denso. Nell mantuvo los ojos clavados en la ventana, mirando cómo la ciudad pasaba de las torres pulidas del distrito financiero a las fachadas de ladrillo desmoronadas y los cercos de alambre de su realidad. Era intensamente consciente del hombre sentado a su lado. Él miraba fijo hacia adelante, perfectamente relajado, pero irradiando una energía intensa y contenida. Vivía en un mundo de silencio perpetuo, leyendo cuartos, rostros y amenazas enteramente a través de la vista y de la vibración. Cruzaron el puente, las ruedas zumbando sobre la rejilla de acero. Nell bajó la vista hacia su falda. Tenía $5,000 apoyados sobre las piernas. Era más dinero del que había sostenido junto en toda su vida. Era el alquiler, los víveres, la electricidad, y un boleto de salida del Cobalt Lounge. Pero también era un blanco pintado justo sobre su espalda. Lorenzo se movió. Estiró la mano y tocó ligeramente el sobre su falda. Nell levantó la vista. Él la estaba observando, esos ojos grises pálidos diseccionando su ansiedad. Tomó la libreta de la consola central. Paga tu alquiler, después compra una cerradura de seguridad. Nell soltó una exhalación seca y con algo de humor. Tomó la lapicera. Donovan sabe dónde vivo. Tiene mi legajo de empleada. Una cerradura no lo va a detener si quiere su dinero de vuelta. Se la devolvió. Lorenzo leyó sus palabras.
Un destello de diversión oscura y cínica le cruzó los ojos. Escribió rápido, la lapicera raspando audiblemente en el auto silencioso. A Donovan Pierce no le importan $5.000. Le importa su reputación. No te preocupes por él. Va a estar muy ocupado los próximos días. Nell no sabía qué significaba eso, y le dio terror preguntar. Le devolvió la libreta justo cuando el Lincoln se detuvo frente a su edificio. La estructura era un bloque de concreto gigantesco, lleno de grafitis y sombrío, bajo un farol naranja que titilaba. El conductor bajó y abrió la puerta de Nell. Ella salió al pavimento agrietado. El aire de la noche estaba helado. Se dio vuelta para mirar dentro del auto. Lorenzo la observaba. Quería decirle gracias, pero las palabras le parecían insuficientes y, dada su sordera, completamente inútiles. En cambio, levantó el pañuelo de lino, todavía manchado con una mancha oscura de su sangre, y le hizo un gesto corto y rígido con la cabeza, un reconocimiento silencioso de la deuda. Lorenzo no sonrió, pero las líneas duras de su boca se suavizaron una fracción. Le devolvió el gesto con la cabeza. El conductor cerró la puerta. El Lincoln se alejó, sus luces traseras desapareciendo en la penumbra, dejando a Nell sola en la vereda con una pequeña fortuna en efectivo y una nueva realidad aterradora. El martes por la mañana sabía a café instantáneo y a un alivio absoluto. Nell estaba sentada en su pequeña mesa de cocina, observando a su casero, un hombre corpulento llamado Henderson que siempre olía a cigarro barato, contar los billetes de 100. Se mojó el pulgar, contó el dinero 3 veces antes de finalmente levantar la vista. 3 meses adelantados, gruñó Henderson, guardando el fajo en el bolsillo de su saco. No pensé que lo tuvieras en ti, Nell. Pensé que iba a estar cambiando las cerraduras para el mediodía. Las cosas cambiaron, dijo Nell, secamente. Henderson se fue sin decir una palabra más. Nell cerró la puerta con llave detrás de él. Corrió la cadena. Caminó hasta la ventana y miró hacia abajo, hacia la calle. Habían pasado 3 días desde la noche en el Cobalt Lounge. No había vuelto. Llamó a Carla, la gerente, y renunció por correo de voz. Carla ni se molestó en devolverle el llamado. Nell mandó a cambiar las cerraduras el miércoles por la mañana. Le costó $150, pero necesitaba la tranquilidad. Aún así, la paranoia se le pegaba encima como una camisa húmeda. Cada vez que un auto se detenía demasiado tiempo en la calle de abajo, cada vez que una tabla del piso crujía en el pasillo, el corazón le golpeaba contra las costillas. Estaba a salvo, por ahora. Pero necesitaba un trabajo, y necesitaba víveres. Para el jueves por la tarde, el frío húmedo de la ciudad se había convertido en una llovizna helada y constante. Nell se subió el cuello de su abrigo de tienda de segunda mano, cargando 2 bolsas de plástico con víveres, caminando las 4 cuadras desde el mercado de descuento. El cielo tenía el color del hierro magullado. Dobló en su calle, con la cabeza baja contra la lluvia. Una camioneta negra estaba estacionada justo frente a su edificio, con el motor encendido en la zona amarilla. No era un Lincoln Continental. Nell se quedó helada. Las asas de plástico de las bolsas se le clavaban dolorosamente en las palmas. 2 hombres estaban apoyados contra el capot, fumando. Incluso desde 35 metros de distancia, reconoció los trajes baratos y cuadrados, y la postura agresiva. Eran los hombres de Donovan Pierce, los mismos que habían estado sentados en el reservado del Cobalt. Se dio media vuelta, con el pulso disparado, preparándose para caminar en dirección contraria. ¡Ey, camarera! El grito rebotó contra los ladrillos mojados de los edificios. Nell no corrió. Correr te convertía en presa. Caminó rápido, sus zapatos baratos resbalando levemente sobre el pavimento mojado, dirigiéndose hacia el callejón angosto entre 2 edificios de departamentos. Si lograba llegar a la próxima calle, podría desaparecer en la estación del subte. Zapatos pesados golpearon el concreto detrás de ella. Estaban acortando la distancia rápido. Dije que te pares, perra. Una mano grande y carnosa se le cerró sobre el hombro, girándola con violencia. Nell perdió el agarre de las bolsas de plástico. Un frasco de salsa de pasta barata golpeó el suelo, estallando. Salsa roja y vidrio explotaron sobre la vereda mojada. El hombre que la había agarrado tenía media ceja izquierda faltante. La empujó hacia atrás, y la espalda de Nell golpeó con fuerza contra la pared de ladrillo áspero del callejón, sacándole el aire de los pulmones. El segundo hombre se acercó a su lado, tirando un cigarrillo mojado dentro del charco de la salsa derramada.
Donovan quiere su dinero de vuelta, dijo el hombre de la ceja faltante, invadiendo su espacio personal. Olía a cerveza rancia y a lana mojada. También quiere una disculpa, por hacerlo quedar como un idiota delante del clan de James. No tengo el dinero, jadeó Nell, tratando de deslizarse a lo largo de la pared. Pagué el alquiler. Entonces lo cobramos en especie, rió el segundo hombre, con un sonido cruel y quebrado. Estiró la mano, agarrando un puñado del cuello de su abrigo, clavándola contra el ladrillo. El pánico, frío y filoso, inundó el sistema de Nell. Levantó la rodilla, apuntando a la entrepierna del hombre, pero él lo anticipó. Le clavó todo el peso del cuerpo, atrapándole las piernas. Peleadora, se burló. Donovan dijo que ibas a ser un buen rato. Un clic metálico, seco, resonó desde la entrada del callejón. No fue un ruido fuerte, pero cortó la lluvia y la respiración agitada con una claridad aterradora. Los dos hombres se quedaron paralizados. Parado en la entrada del callejón estaba el hombre mayor que había manejado el Lincoln de Lorenzo. Llevaba un largo abrigo negro, completamente indiferente a la lluvia. En su mano derecha, apoyada casualmente contra su costado, había un arma con silenciador. No gritó. No dio ninguna advertencia. Levantó el arma y le disparó al hombre que sujetaba a Nell, directo en la rótula derecha. El estallido amortiguado del arma sonó como una engrapadora pesada. El hombre que tenía en él soltó un grito agudo y animal, desplomándose sobre el concreto mojado, aferrándose a su pierna destrozada. La sangre roja comenzó a mezclarse de inmediato con la salsa de pasta derramada sobre la vereda. Nell se deslizó por la pared, abrazándose las rodillas, temblando con violencia. El segundo hombre, el de la ceja faltante, retrocedió a los tropezones, con las manos en alto, los ojos abiertos de par en par por el terror absoluto. Estaba mirando el cañón del arma, ahora apuntado directo a su pecho. Alias, dijo el conductor. Su voz era grave y completamente vacía de emoción. El matón parpadeó bajo la lluvia. ¿Qué? Mi nombre es Alias, dijo el hombre mayor, con calma, caminando lentamente por el callejón. Al señor James le gusta saber los nombres de la gente que deja basura en su ciudad. ¿Cuál es tu nombre? Griggs, tartamudeó el hombre, retrocediendo hasta chocar con el contenedor de basura más cercano. Soy Griggs. Trabajamos para Pierce. Solo seguíamos órdenes. Al señor Pierce se le indicó que permaneciera dentro de su territorio, dijo Alias, en un tono conversacional. Se detuvo a un par de pasos de Griggs. Y se le indicó específicamente que no molestara a la chica. A nosotros no nos dijo eso, suplicó Griggs, con los ojos yendo hacia su compañero, que sollozaba en el suelo. Lo juro por Dios, solo nos dijo que recuperáramos los 5.000. Alias suspiró, suavemente. Bajó el arma. Dile a Donovan Pierce que Lorenzo James considera esto un acto de mala audición, dijo Alias. Él le dijo a Donovan que la dejara en paz. Como Donovan se niega a escuchar, el señor James se va a ver obligado a quitarle las orejas. ¿Entiende la metáfora, señor Griggs? Griggs asintió frenéticamente. Bien. Agarra tu basura y vete. Alias apuntó el arma hacia el hombre que sangraba en el pavimento. Si te vuelvo a ver a ti o a él en el Souten, no voy a apuntar a la pierna. Griggs levantó a su compañero por la chaqueta, arrastrándolo mientras gemía y cojeaba, hacia la camioneta que los esperaba con el motor en marcha. Prácticamente se tiraron dentro del vehículo, arrancando con un chirrido de neumáticos. Nell seguía en el suelo, la lluvia helada empapándole el pantalón. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. Alias guardó el arma bajo el abrigo. Caminó hacia donde estaba sentada Nell. No le ofreció la mano. Simplemente se agachó, recogió las pocas latas que habían sobrevivido a la caída, y las metió en la bolsa de plástico que no se había roto. El señor James puso un vigía en tu edificio, dijo Alias, en voz baja, dejando la bolsa cerca de sus botas. Calculó una probabilidad del 80% de que Pierce intentara desquitarse contigo, para salvar las apariencias. Nell miró fijo el ladrillo mojado. Él sabía que vendrían. Sabía que era una posibilidad. Él prefiere controlar las variables. Alias se puso de pie, mirándola desde arriba. El señor James solicita su presencia, señorita Nell. Considera que su situación de vivienda actual ya no es estructuralmente segura. Nell levantó la vista hacia el conductor estoico. Una comprensión amarga se le asentó en los huesos. No solo había aceptado $5.000. Se había convertido en una variable.
Había pisado un tablero de ajedrez completamente a ciegas. Y ahora la estaban moviendo. No tengo opción, ¿verdad? Preguntó, con la voz hueca. Todos tienen una opción, respondió Alias, sin alterarse. Pero algunas opciones simplemente llevan a una muerte más rápida. La lluvia azotaba contra los vidrios polarizados de la camioneta, difuminando las luces de la ciudad en franjas borrosas y enojadas de neón. Nell iba sentada atrás, envuelta en una manta gruesa de lana que Alias había sacado del baúl. Temblaba, aunque ya no sabía si era por el frío húmedo o por la caída de la adrenalina. Observó la nuca de Alias. El conductor manejaba las calles resbaladizas y traicioneras con un agarre casual, de una sola mano, completamente indiferente al hecho de que acababa de destrozarle la rodilla a un hombre. Dejaron atrás el ladrillo desmoronado del Southend, subiendo por los caminos boscosos y sinuosos de los suburbios del norte. Las propiedades ahí no tenían cercos. Tenían muros. Alias dobló hacia un largo camino privado. Portones masivos de hierro forjado se abrieron en silencio, revelando una propiedad moderna y extensa, construida en piedra oscura y vidrio reforzado. Se parecía menos a una casa y más a un búnker de alta tecnología disfrazado de arquitectura. No había luces decorativas, ni faroles de bienvenida en el porche, solo una iluminación táctica y plana que no dejaba puntos ciegos. Nell se envolvió más apretada en la manta. Estaba saliendo de la sartén directo al horno. Adentro, la casa era una revelación sensorial. Alias la guió a través de las pesadas puertas de entrada, hacia un vestíbulo enorme. El silencio ahí no era solo ausencia de ruido. Era diseñado. Los pisos eran de madera maciza mate, colocados sobre espuma que amortiguaba el sonido. Las paredes estaban revestidas con paneles acústicos discretos, pero fue la iluminación lo que le llamó la atención a Nell. Tiras pequeñas de LED empotradas corrían a lo largo de los zócalos y las molduras del techo. Mientras Alias pasaba por una intersección de pasillo, un pulso azul tenue recorrió las luces del zócalo. Señales visuales. La casa estaba cableada para traducir sonido y movimiento en luz. Alias se detuvo frente a un par de puertas corredizas pesadas. No golpeó. Simplemente estiró la mano y tocó un pequeño teclado en la pared. Un segundo después, una luz verde suave parpadeó sobre el marco. Las puertas se deslizaron y se abrieron. El estudio de Lorenzo era un cuarto cavernoso, que olía a papel viejo, a lluvia y a espresso caro. Un fuego ardía en una chimenea de piedra masiva, proyectando sombras titilantes sobre las paredes. Lorenzo estaba parado junto a una ventana que iba del piso al techo, mirando hacia el bosque completamente negro. Llevaba pantalones oscuros y una remera Henley gris que se le ajustaba a los músculos densos y trenzados de la espalda y los hombros. Se dio vuelta cuando entraron, sus ojos grises pálidos se clavaron de inmediato en él. Registró su pelo empapado, su cuerpo pálido y tembloroso, y la manta de lana enorme envuelta sobre sus hombros. Su mirada saltó hacia Alias. Alias levantó una mano y se tocó la clavícula 2 veces, una señal táctica. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Asintió una vez, despidiendo al conductor. Alias se dio vuelta y desapareció, las puertas pesadas cerrándose con un siseo neumático suave. Nell se quedó sola con el jefe del cartel. Estaba goteando agua de lluvia sobre su alfombra impecablemente limpia. No le importó. El terror del callejón estaba hirviendo rápidamente, convirtiéndose en una potente furia defensiva. Caminó hacia adelante, deteniéndose a un par de metros de su escritorio. Lorenzo la observó acercarse. Estiró la mano hacia la familiar libreta de cuero que descansaba cerca de una lámpara de bronce, pero Nell se la ganó de mano. Agarró la libreta y la lapicera plateada, presionando la punta contra el papel con tanta fuerza que casi lo rompió. Me usó de carnada 2 veces. Le empujó la libreta contra el pecho. Lorenzo la tomó, con la expresión indescifrable. Leyó la letra furiosa y quebrada. No parecía arrepentido. Tomó su propia lapicera del escritorio. Calculé una probabilidad del 80% de que Donovan tomara represalias. Puse a mi mejor hombre afuera de tu edificio. Nunca estuviste en peligro real. Nell soltó una risa dura y amarga que resonó inútilmente en el cuarto silencioso. Le arrebató la libreta de vuelta. ¿Nunca en peligro real? Un hombre estuvo a punto de agredirme en un callejón. Usted no tiene derecho a jugar con mi vida solo porque me tiró $5,000. Lorenzo lo leyó. Sus ojos se oscurecieron. El estratega frío y calculador desapareció, reemplazado por algo mucho más visceral. Rodeó el escritorio,
acortando la distancia. Nell retrocedió por instinto, pero él le agarró el codo con suavidad, deteniendo su retirada. Tomó la libreta. Escribió despacio, deliberadamente, obligándola a mirar las letras formarse. No jugué con tu vida. La aseguré. Donovan Pierce es un perro rabioso. Te habría encontrado de todos modos, aunque fuera solo por la propina. Yo forcé su mano en mis términos, en mi cronograma, con mi seguridad ya en su lugar. Ahora tengo una razón para eliminar al perro. Nell se quedó mirando las palabras. La lógica fría y mecánica de todo aquello resultaba asombrosa. Él no había puesto a Alias ahí simplemente por lástima. La había usado para atraer a los hombres de Donovan hacia una trampa, generando un agravio legítimo dentro del bajo mundo. Un ataque contra una mujer bajo la protección de James. Eso le daba a Lorenzo el permiso para ir a la guerra sin romper el código frágil del bajo mundo. Levantó la vista hacia su rostro. Usted es un monstruo, articuló, formando claramente cada palabra con los labios. Lorenzo observó su boca. Entendió perfectamente. No se inmutó, no discutió. Solo sostuvo su mirada con una aceptación pesada y solitaria. Tomó la lapicera y escribió una última frase. Sí. Pero soy el monstruo que te mantiene con vida. Sube. Tercera puerta a la izquierda. Entra en calor. Le devolvió la libreta, le dio la espalda, y caminó hacia el fuego. 3 días pasaron en una burbuja surreal y sofocante de lujo y aislamiento. El dormitorio asignado a Nell era más grande que todo su departamento del Southend. El placard estaba abastecido con ropa neutra y de alta calidad en su talle, suéteres gruesos de punto, pantalones a medida, camisas de algodón suave. No había nada particularmente femenino ni delicado en ese guardarropa. Era práctico, una armadura cara. Rápidamente aprendió el ritmo de la casa silenciosa. Era un mundo dictado enteramente por la vista y el tacto. Si sonaba el timbre, una luz amarilla pulsaba en cada cuarto. Si se disparaba una alarma perimetral, las luces destellaban en rojo violento. La comunicación con el personal, una ama de llaves severa llamada María, y un equipo rotativo de guardias, era mínima. Eran ferozmente leales a Lorenzo y miraban a Nell con una mezcla de curiosidad silenciosa y distancia cautelosa. Lorenzo mismo era un fantasma. Lo veía cruzar los pasillos anchos y resonantes, siempre moviéndose con esa gracia letal y silenciosa. A veces lo encontraba en la enorme biblioteca, enterrado en libros de contabilidad. Otras veces lo observaba desde la ventana del segundo piso, parado en la lluvia helada de la terraza trasera, mirando fijo hacia la línea de árboles, absolutamente inmóvil. Nunca se acercaba a ella. Le daba espacio para procesar, para entender que no era una prisionera, sino una protegida. En la cuarta noche, el silencio finalmente quebró la resistencia de Nell. El aislamiento le estaba carcomiendo los nervios. Bajó las escaleras a las 2 de la madrugada, descalza, envuelta en un cardigan gris grueso. La casa estaba a oscuras, salvo por el brillo tenue y constante de las luces del zócalo. Se dirigió hacia la cocina, desesperada por un vaso de agua para tragarse el pánico persistente que la mantenía despierta. Al doblar la esquina, se detuvo. Lorenzo estaba sentado en la isla enorme de mármol, en el centro de la cocina. Las luces del techo estaban apagadas, el cuarto iluminado solo por la puerta abierta del refrigerador industrial y una lámpara colgante sobre él. Llevaba una musculosa negra y pantalones deportivos sueltos. Tenía las manos vendadas con cinta atlética blanca, los nudillos hinchados y partidos. Un vaso de líquido ámbar descansaba sin tocar frente a él. Estaba mirando fijo sus propias manos, perdido por completo en un vacío oscuro y pesado. Nell lo observó desde las sombras del pasillo. Sin los trajes filosos y la reputación aterradora, se lo veía simplemente exhausto. Parecía un hombre que cargaba un peso invisible y aplastante. Dio un paso hacia adelante, sobre el piso de madera. La cabeza de Lorenzo se levantó de golpe. Nell se quedó helada. No había hecho ningún ruido, o al menos ninguno que pensara que un hombre sordo pudiera percibir. Pero los ojos de Lorenzo la encontraron en la penumbra de inmediato. No buscó un arma. Solo la observó. Golpeó el mármol con un dedo vendado. Nell caminó despacio hacia la cocina. Fue a los armarios, sacó un vaso, y lo llenó de la canilla. Se apoyó contra la mesada, del lado opuesto a él, sujetando el vaso frío con ambas manos. Lorenzo sacó su libreta de cuero del bolsillo del pantalón. Parecía que nunca iba a ningún lado sin ella. La abrió, hizo clic con la lapicera,
y la deslizó por el mármol liso. No puedes dormir. Nell tomó la lapicera. Es demasiado silencioso acá. Estoy acostumbrada a sirenas y gritos. Se la devolvió. Lorenzo lo leyó. Un asomo tenue de sonrisa le tocó la comisura de la boca. El silencio pesa. Hay que aprender a cargarlo. Nell lo miró. Pensó en su mundo. Silencio total, absoluto. Sin música, sin voces, sin sonidos de advertencia antes de un ataque. Solo un procesamiento constante y vigilante de datos visuales y vibraciones físicas. Tomó la lapicera. ¿Cómo supo que estaba ahí? No hice ningún ruido. Lorenzo tomó la libreta. Señaló el piso. La madera transmite vibraciones directamente a la isla de mármol. Sentí tus pasos en los antebrazos. Caminas en puntas de talón cuando estás ansiosa. Nell se quedó mirando las palabras, un escalofrío recorriéndole la espalda. El nivel de hiperconciencia necesario para vivir así era inimaginable. Él no solo veía el mundo. Lo sentía moverse a su alrededor en un zumbido táctil constante. ¿Le duelen las manos?, escribió ella, señalando la cinta ensangrentada. Lorenzo miró hacia abajo, hacia sus nudillos. Escribió una sola palabra. Sí. Lo de Donovan ya terminó, escribió ella, con la mano temblando un poco. Lorenzo tomó la lapicera. Su letra fue más lenta esta vez, presionando más profundo el papel. Donovan Pierce ya no tiene orejas para ignorar advertencias. Su padre acordó que el castigo fue justo, dado el incumplimiento del acuerdo. La deuda está saldada. Estás a salvo. Puedes irte mañana si lo deseas. Le devolvió la libreta. Nell leyó las palabras 2 veces. Ya no tiene orejas. Una ola de náuseas la golpeó, seguida de inmediato por una extraña y oscura sensación de final. Donovan Pierce, el hombre que la había atormentado, que había mandado a sus matones a lastimarla en un callejón, había desaparecido, brutal y violentamente desarmado. Y ella era libre de irse. Levantó la vista hacia Lorenzo. Él observaba su rostro, catalogando sus reacciones, el horror, el alivio, la confusión. Esperaba que ella saliera corriendo. Esperaba que hiciera sus valijas baratas y huyera del monstruo que le arrancaba pedazos a sus enemigos. Nell tomó la lapicera plateada. El metal estaba tibio por el calor de su mano. Miró la cocina enorme y silenciosa, y luego al hombre solitario y peligroso sentado frente a ella. Si cruzaba esos portones, volvía a un mundo que no le importaba si vivía o moría. Ahí, en el vientre de la bestia, estaba protegida por una lealtad absoluta y aterradora. Presionó la lapicera contra el papel. Quiero quedarme. Deslizó la libreta por el mármol. Lorenzo leyó las 4 palabras. Por un momento largo y tenso, no se movió. Sus ojos pálidos se levantaron, encontrando los de ella. Las murallas defensivas que tan meticulosamente mantenía parecieron resquebrajarse una fracción. La miró, no como una variable, no como un peón, sino como una igual, alguien que había mirado hacia el abismo de su mundo y había decidido no parpadear. No escribió una respuesta. Simplemente estiró la mano, y sus dedos vendados se posaron sobre los de ella, la textura áspera de la cinta cálida contra su piel. Asintió una vez. El otoño despojó las hojas de los árboles que rodeaban la propiedad, convirtiendo los terrenos extensos en una fortaleza esquelética. Adentro de los muros de piedra pesada, ocurría una transformación silenciosa. Nell no solo se quedó. Echó raíces. Dejó de sobresaltarse cuando las alarmas visuales pulsaban en azul o amarillo. Dejó de trabar la puerta de su cuarto por las noches. Y, lo más importante, la libreta de cuero empezó a juntar polvo sobre el escritorio del estudio. Nell se negaba a vivir su vida enteramente a través de una lapicera. Le pidió a Alias libros, cursos en vídeo, cualquier cosa que la ayudara a aprender lengua de señas americana. El conductor mayor solo asintió, y al día siguiente una caja pesada de materiales apareció sobre la isla de la cocina. Aprender fue un proceso brutal, frustrante. Sus manos estaban acostumbradas a cargar bandejas pesadas y fregar mesadas industriales, no a formar las figuras rápidas e intrincadas de un idioma nuevo. Practicaba hasta que le dolían los nudillos y se le acalambraban los dedos, parada frente a los espejos del pasillo hasta bien entrada la noche. Lorenzo la observaba luchar. Al principio no intervino. La dejó pelear a través de la barrera inicial de la frustración, observándola en silencio desde las puertas con esa mirada pesada y analítica. No fue hasta finales de noviembre que dio un paso adelante.
Nell estaba en la biblioteca, con un fuego enorme crepitando en la chimenea. Trataba de armar una oración compleja sobre los horarios de seguridad, pero su sintaxis era un desastre. Bajó las manos, derrotada, soltando un suspiro pesado, frotándose las muñecas cansadas. Una sombra cayó sobre ella. Lorenzo entró en su visión periférica. Estiró la mano, con suavidad, y tomó su mano derecha. Su piel siempre estaba tibia, los callos en sus nudillos un recordatorio permanente de la violencia de la que era capaz. Pero su tacto era notablemente delicado. No usó una lapicera. Le moldeó los dedos con los propios. Le acomodó el pulgar debajo del índice, ajustando el ángulo de su muñeca apenas una fracción. Así, hizo señas, moviendo su propia mano en un gesto fluido y filoso. Mantén los hombros relajados. La tensión hace que tartamudees. Nell observó sus manos, y después imitó el movimiento. Se sintió más suave, más deliberado. Mejor, hizo señas él, un rastro tenue de aprobación suavizando las líneas duras de su rostro. A partir de esa noche, la dinámica cambió. La casa silenciosa dejó de ser un vacío. Se llenó con la conversación rápida y silenciosa de manos y expresiones. Nell aprendió que la lengua de señas de Lorenzo era distinta de la de los libros de texto. Estaba mezclada con abreviaturas del bajo mundo, gestos filosos que transmitían amenazas, dinero y poder con una eficiencia aterradora. Ella lo absorbió todo. No solo estaba aprendiendo a hablarle a él. Estaba aprendiendo cómo él procesaba el mundo. La paz de la propiedad, sin embargo, era una ilusión. El mundo real, más allá de los portones de hierro, se estaba poniendo cada vez más inquieto. 2 semanas antes del solsticio de invierno, Alias llevó a Nell aparte en el vestíbulo. El conductor se veía más serio que de costumbre, su rostro marcado y tenso. La comisión tiene su cumbre anual el viernes, dijo Alias, con voz grave y baja. Van a estar los cabecillas de las 5 familias que quedan. Es una aparición obligatoria para el señor James. Nell cruzó los brazos, sintiendo un frío repentino que no tenía nada que ver con el pasillo concorriente. ¿Hay algún problema? El problema es la percepción, señorita Nell, respondió Alias, sin alterarse. Eliminar a Donovan Pierce estuvo justificado, pero fue brutal. Los jefes más viejos, específicamente Vicente Costa, ven la sordera del señor James como una debilidad. Creen que su aislamiento lo vuelve paranoico e impulsivo. Costa ha estado moviéndose sobre los muelles del sur. Piensa usar la cumbre para presionar públicamente al señor James, para que ceda el territorio. ¿Cómo? Preguntó Nell. Amenazándolo. Humillándolo, corrigió Alias. Costa sabe que el señor James depende de la lectura de labios en público. Costa va a caminar de un lado a otro. Va a masticar un cigarro. Va a hablar con la mano tapándose la boca. Va a hacer imposible que el señor James siga la negociación, obligándolo a arremeter a ciegas o a quedarse sentado en silencio y parecer débil. Es una táctica vieja y sucia. Nell miró hacia el fondo del pasillo, hacia las puertas cerradas del estudio. Pensó en el hombre que había ahí adentro, el hombre que había juntado pedazos de vidrio del piso por una camarera aterrorizada. Pensó en el aislamiento absoluto y aplastante de estar atrapado en un cuarto lleno de depredadores que ocultaban sus palabras a propósito, en medio del ruido. Alias, dijo Nell, con la voz cayendo en un tono duro y decidido. Dile a María que prepare mi vestido negro. Los ojos de Alias se entrecerraron levemente. La cumbre no es un lugar para civiles. Es un nido de víboras. Ya no soy una civil, dijo Nell. Y Lorenzo no va a entrar solo a ese cuarto. La seda tenía un peso distinto al de los uniformes de poliéster que solía usar. Se sentía como una armadura. El salón de baile subterráneo del Gran Continental Hotel era una clase magistral de opulencia agresiva. Arañas de cristal colgaban pesadas del techo, proyectando una luz fracturada y brillante sobre las mesas circulares. El aire estaba cargado del olor a carne asada, vino caro y el humo penetrante de cigarros cubanos. Cuando las puertas pesadas de caoba se abrieron y Lorenzo James entró, el ruido ambiente del salón cayó a la mitad. Llevaba un traje azul medianoche a medida, moviéndose con esa familiar gracia de depredador absoluto. Pero esta vez el bajo mundo no lo miraba a él. Miraban a la mujer que llevaba prendida de su brazo derecho. Nell caminaba a su lado, con la columna recta como el acero. El vestido negro de seda era elegante, austero, y completamente implacable. No miró el piso.
No se encogió bajo el peso colectivo y depredador de 50 hombres mafiosos observándola. Mantuvo la mirada al frente, con la mano apoyada suavemente en el antebrazo de Lorenzo, siguiendo su ritmo, paso a paso. Tomaron asiento en la mesa principal. Sentado justo enfrente estaba Vicente Costa. Costa era un hombre mayor, corpulento, con una cara como un bulldog aplastado y un bigote grueso, plateado. Miró a Nel con hostilidad y diversión abiertas, y después movió los ojos hacia Lorenzo. ¿Trajiste una mascota a una reunión de negocios, Lorenzo? Gruñó Costa, sacando un cigarro grueso del bolsillo del pecho. Debe estar solitaria esa casita silenciosa tuya. Lorenzo no reaccionó. Mantuvo sus ojos grises pálidos fijos en el rostro de Costa, leyendo la forma del insulto en los labios del hombre mayor. Nel se quedó perfectamente quieta. Debajo de la mesa, apoyó la mano sobre el muslo de Lorenzo. Golpeó 2 veces con el índice. Estoy lista. Comenzó la cena. Un asunto tenso y arrastrado de amenazas veladas y cortesías superficiales. Cuando levantaron los platos principales, empezó el verdadero propósito de la cumbre. El salón se puso más silencioso. Los peces gordos se inclinaron hacia adelante. Costa encendió un fósforo, prendiendo su cigarro. Se puso de pie, comenzando a caminar pesadamente detrás de su silla. Los muelles del sur. Arrancó Costa, girando la cabeza deliberadamente lejos de Lorenzo para soltar una bocanada de humo. Su voz era un rumor bajo y turbio, que resonaba en el salón cavernoso. Las cosas se están poniendo un lío, Lorenzo. Tus muchachos son descuidados. Los sindicatos se están quejando. Creo que es hora de que la familia Costa se haga cargo de la logística. Costa siguió caminando, dándole la espalda por completo a Lorenzo mientras seguía hablando. Masticaba el cigarro, distorsionando la forma de sus palabras, asegurándose de que Lorenzo no pudiera seguir ni una sílaba. Tienes mucho sobre los hombros. Estás estresado. Todos vimos lo que pasó con el chico Pierce. Un poco exagerado, ¿no te parece? Necesitas consolidar. Dame los puertos del sur y mantenemos la paz. Costa se dio media vuelta. Una sonrisa engreída y victoriosa se le pintó en la cara. Apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Sabía que le había hecho jaque mate al jefe sordo. Si Lorenzo le pedía que repitiera, quedaba como incompetente. Si Lorenzo aceptaba sin saber los términos, perdía territorio. Lorenzo simplemente se recostó en su silla. Se lo veía completamente imperturbable. No miró a Costa. Miró a Nel. Nel no dudó. Sus manos se movieron en un torbellino de gestos precisos y afilados como navajas. Tradujo todo el monólogo de Costa en 3 segundos, transmitiendo no solo las palabras, sino el tono condescendiente y arrogante. Lorenzo observó sus manos. Un destello de diversión oscura y aterradora le cruzó los ojos pálidos. Sus propias manos se levantaron. Hizo señas de una única respuesta brutal. Nel dirigió la mirada hacia Vicente Costa. La sonrisa del viejo jefe vaciló levemente bajo el peso helado de su mirada. El señor James escuchó su preocupación. Vicente, dijo Nel. Su voz cortó el aire pesado del salón como un disparo. Era clara, firme, escalofriantemente autoritaria. Dice que usted está equivocado sobre los muelles. La logística está perfectamente controlada. Los sindicatos están callados porque les pagan a tiempo. Si usted pone un pie en los puertos del sur, el señor James no lo va a considerar una disputa de gestión. El rostro de Costa se puso púrpura, de un color feo y profundo. Apuntó un dedo grueso y tembloroso hacia Nel. Yo no hago negocios con camareras. Dile a tu jefe que hable él mismo. La mano de Lorenzo salió disparada a través de la mesa. Fue un movimiento cegadoramente rápido. Agarró el dedo extendido de Costa, torciéndolo hacia atrás con violencia hasta que un crujido seco resonó en el salón silencioso. Costa cayó de rodillas, soltando un jadeo estrangulado de dolor, su cigarro rodando sobre el mantel blanco impecable. Media docena de hombres se pusieron de pie de un salto, metiendo las manos dentro de sus sacos. Alias y el equipo de James sacaron sus armas al instante, el sonido metálico de las corredoras cargando balas resonando por todo el salón. Nadie se movió. Nadie respiró. Lorenzo ni siquiera se levantó. Mantuvo el dedo roto de Costa apretado en su mano como una prensa. Miró hacia abajo, al hombre mayor sudando y temblando en el piso, y después levantó la vista, casual, hacia Nel. Asintió una vez. Nel miró alrededor del salón,
encontrando los ojos aterrorizados de los jefes del sindicato, uno por uno. El señor James habla perfectamente bien, dijo Nell, con la voz absoluta e implacable. Yo soy su voz. Y dice que si alguna vez vuelve a darle la espalda intencionalmente mientras le habla, le va a cortar la columna para asegurarse de que se quede mirando el piso de forma permanente. Los muelles del sur pertenecen a la familia James. La reunión queda levantada. Lorenzo soltó la mano de Costa. Se puso de pie, se ajustó los puños del saco con precisión mecánica, y le ofreció el brazo a Nell. Ella deslizó la mano por su codo. Salieron caminando juntos del Gran Continental Hotel, sus pasos siendo el único sonido en un salón lleno de 50 hombres fuertemente armados. No miraron atrás. No lo necesitaban. Las sonrisas burlonas habían desaparecido. La falta de respeto había sido erradicada. Y el bajo mundo entero quedó completa, permanentemente sin palabras. Si esta historia cruda, dentro del mundo silencioso y peligroso del clan James, te dejó el corazón acelerado, ya sabes qué hacer. Dale like para mostrar tu apoyo, y comparte este vídeo con quien se muera por un romance construido sobre lealtad, supervivencia y poder absoluto. No dejes que la historia termine acá. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima saga escalofriante del bajo mundo. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayendo estos momentos intensos que dejan sin palabras. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de la transformación de Nell? Cuídense, y nos vemos en la próxima.